Y buenos días, estimados televidentes. A propósito del tema del comercio en general y de la apertura hacia el mundo comercial de nuestro país, leía un artículo que usted ha publicado, que es la aplicación de políticas de sustitución de importaciones en Ecuador y sus consecuencias. Y obviamente también uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir con un Ecuador en la que, como lo decía el doctor César Gaviria, que estuvo acá en la Cámara de Comercio, se está quedando aislado en el mundo dentro de esa apertura comercial que no existe? ¿Lo ven así ustedes también como la perspectiva como tal? Sí, precisamente la preocupación de quienes tratamos de analizar el acontecer económico es ese. Y parte de mi artículo en la revista Perspectiva, que es editada por el IEP, se basa en el modelo de desarrollo que trata de implementar el actual gobierno. Un modelo de desarrollo que tiene ciertos cambios, sobre todo en la sintaxis, o en la forma de expresarlo, de lo que fue el modelo cepalino en los años 70. Cepalino, mire usted. En donde se hablaba de sustitución de importaciones y desarrollo hacia adentro. ¿Y eso es bueno o es malo? Tiene, como toda medida económica, pros y contras. Pero analizando un poco más a fondo, por lo general los contras son muchos más. Ahora se llama sustitución inteligente de importaciones y desarrollo endógeno, que en pocas palabras es exactamente lo mismo. ¿De qué se trata? De cerrarnos de cierta manera al mundo para proteger ciertas industrias nacientes que el actual gobierno considera en su estrategia de desarrollo que de aquí a 20 años pueden ser importantes para la economía nacional. Por ejemplo, petroquímica, biocombustibles, biotecnología, biomedicinas y algunas otras. Ahora, ¿cuál es el problema? Que dentro del tema del comercio internacional, mientras la tendencia, la mayor parte de países es abrirse al mundo, generar acuerdos comerciales, tratados de libre comercio, como quieran llamarse, pero es esa la tendencia. ¿Y qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, nosotros exportamos al resto de países, a nuestros principales clientes, con 0 aranceles, por ejemplo. Y a su vez también las cosas que importamos, que el ecuatoriano necesita comprar fuera, porque o no se producen aquí, o son de menor calidad que lo producido aquí, trata de adquirirlas. Pero el problema es que cuando uno trata de adquirirlas, se hacen mucho más costosos. Ahora, siempre, ¿cuál es el argumento? Tenemos una balanza comercial desfavorable, un déficit en balanza comercial no petrolera, que efectivamente es un déficit alto, está alrededor de los 2.250 millones de dólares. El déficit ha crecido en los últimos años, inclusive a pesar de las restricciones a las importaciones. Pero eso es una cifra en un momento dado del tiempo. ¿Por qué? Porque si el ecuatoriano importa más de lo que exporta, de cierta manera en bienes, comienza a generar. Genera igual y demanda bienes y servicios, pero por otro lado, por algo demanda esos bienes. La pregunta es de dónde sale ese dinero. Entonces, no es tan preocupante que sea negativo el saldo o que haya un déficit. ¿Por qué? Porque en cambio, la balanza comercial petrolera, que es básicamente las exportaciones de petróleo y las importaciones de derivados, tiene un saldo positivo de 2.500 millones de dólares. Entonces, lo uno compensa lo otro. O más claramente, la causa que se está importando más bienes de lo que se exporte es porque el dinero que ingresa por petróleo es canalizado al público. Y cuando vemos este panorama del Ecuador, ¿cree usted que estamos quedándonos aislados del mundo o no? Nos quedamos aislados sobre todo por lo siguiente: nuestros principales socios comerciales en nuestras ventas son Estados Unidos, Unión Europea. Cerca del 50% de las exportaciones se van allá. Lamentablemente este gobierno es reacio a firmar acuerdos o tratados de libre comercio con ellos. Nos hablan mucho de tratados de desarrollo, tratados de cooperación multisectorial que al menos a mí todavía no me quedan claros. Y nuestros competidores, es decir, los que exportan lo mismo, el caso de Colombia, el caso de Perú, el caso de Costa Rica, ya tienen firmados esos tratados, que son en primer lugar bilaterales, es decir, ambas partes se ponen de acuerdo y son de largo plazo. No como por ejemplo el ATPDA, que uno no sabe y que depende de qué es lo que haga el Ecuador en la lucha contra drogas para poderlo tener renovación cada vez y cuando. Y esto es porque ya el tema de que Ecuador solo ante el mundo con este tema de la TPA no vamos a ningún lado, porque ya tiene Colombia, tiene Perú, Bolivia está aislado también. Así es. Nos queda casi nada en relación a tener esas preferencias arancelarias con Estados Unidos. Sí, y sobre todo, por ejemplo, otra vez escuchar la declaración de un exportador de brócoli, que decía, bueno, si no hay tratados de largo plazo, porque la TPA hubo un dilema diplomático hace un año, se logró extender el acuerdo, hasta junio de 2013. Entonces decía, ¿qué posibilidades de inversión hay si no hay esa estabilidad que necesita el inversionista futuro? Porque se habla, bueno, restringamos las importaciones para que la balanza comercial no sea tan negativa. Pero nunca se ve el lado del consumidor. ¿Qué pasa con el mercado de vehículos? Tiene el arancel más alto, 40%. Se cobra IVA, se cobra ICE.
de paso hay cuotas de importación. Entonces, por ejemplo, si un consumidor quiere ir a una concesionaria y conseguir un carro económico, no voy a dar la marca, pero no lo encuentran. Porque si yo quiero vender 8.000 carros al año, solo me permiten que importe 5.000. ¿Qué hace eso? O sea, que también sube el precio por ese lado. O sea, solo se ve siempre el punto de vista del productor, cuando el consumidor también importa en la economía. Este artículo que usted ha escrito, ojalá sea el reflejo también de una situación que dé un giro en el sentido de buscar esta apertura comercial. Caso contrario, vamos a seguir hablando siempre de esto. Ayer conversábamos con el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, doctor Eduardo Peña, y señalábamos lo mismo, ¿no? Ojalá que la situación cambie en este país. Sí, y sobre todo porque si queremos precisamente que aumenten las exportaciones, la única manera de hacerlo es firmando tratados de libre comercio. No hay otro economista. Ya lo hicieron Colombia y Perú. Y estamos ahí. Y además, quisiera agregar algo. El punto económico es importante, pero también en trasfondo hay algo más arriba de eso, que es el punto de vista de la libertad que tienen las personas para comerciar con el resto del mundo. No importa si el producto que yo necesito lo consigo en Quito, lo consigo en Esmeraldas, lo consigo en Perú, lo consigo en Holanda o lo consigo en Zimbabue. Eso es lo de menos. Entonces, si yo quiero comprar algo allá porque me sale más económico y de mejor calidad, ¿por qué me restringen esa libertad? Claro. ¿Por qué me afecta a mi bolsillo, sobre todo? Economista, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Muchas gracias. Gracias al economista Javier Andrade, quien es director de Desarrollo Institucional del Instituto Ecuatoriano de Economía Política.